Saludos cordiales desde la Huasteca Potosina, pues donde ya empezó la fiesta grande de los huastecos, Chantolo 2025. Y pues hoy 27 ya de octubre, ya iniciamos con la tamalía del día de hoy. Aquí mi mamita, mi esposa, están realizando unos patlaches pues medianos, ¿no? Porque hay de patlache a patlache, hay patlaches gigantes de 2 kilos de carne, de 1 kilo, hasta de 3, me dicen que se puede hacer aquí las expertas. Pero en esta ocasión van a hacer un patlache pues mediano de medio kilo de carne. Es para el consumo personal, para Sanocuili, para degustarlo hoy por la noche. Vamos a echarnos este patlachito. Miren, aquí ya están en la preparación. Para eso ya se preparó por antes la masa, la salsa, la carne pues ya está precocida. Algunos se lo echan crudo, pero es un proceso más tardado. Aquí urge echarnos un rico patlachito. Aquí ya lo están preparando. Medio kilo de carne nada más, es para el consumo personal, pero cuando son fiestas del maíz, del agua, normalmente las abuelitas hacen patlaches gigantes de 2 kilos, o a veces le ponen un pollo que es equivalente a 3 kilos, 3,5, depende, ¿no?, del pollo, pero ya son patlaches gigantes. Aquí en este caso son patlachitos de medio kilo. La salsa, la carne, la masa ya está ahí. Vamos a ver, viene lo bueno, envolver sin bolsas, sin nada, miren, así como el zacahuil tradicional de la Huasteca. Últimamente ya le están metiendo bolsa, pero aquí no, miren, directo con la pura hoja de plátano típico de aquí de nuestra región huasteca, Axla de Terrazas, corazón de la Huasteca Potosina. Miren, ya por seguridad pues lo van a amarrar, pero mi mamá dice que las abuelitas antes no lo amarraban así nada más, directo, lo envolvían y vámonos, el que sigue. Pero aquí por seguridad lo están amarrando con el ixote, que es un tipo de planta que abunda en esta región de allá. Listo, vámonos. Se va. En este caso no tenemos el tradicional chichapal, que es de barro, que es donde tradicionalmente se meten los tamales, pero aquí va a ser una vaporera. Ya nos estamos modernizando, a la vaporera se va. Pero anteriormente mi mamita, que aquí está, ella también los hacía en chichapal, es otro sazón, otro sabor. Pero por el día de hoy vamos a degustar algo pues tradicional, pero ya va a ser en vaporera. Ahí están preparando otro patlachito. Me dice mi esposa, mi mamá, que van a hacer 2 patlachitos nada más, 2 chiquitos, dice, 2 patlachitos bebés. Ume patlachitoa, no nana, ume patlach tecolome. Es un patlachito. Le va a echar más. Normalmente los tamales chiquitos pues son más pequeñitos. Más tarde les voy a mostrar un video de cómo son los tamales pequeños. Ahí va, mire. Ahí va, ahora sí, la salsa, a la carne. Pues crudo era medio kilo, ya precocido ya es menos carne, pero como les comento es para consumo personal. La reina del hogar envolviendo su patlachito. Patlachito es un tamal gigante de medio kilo, como para 4 personas. Bueno, para mí no. Ahí comen 4. A los dragones, pues para un tío que tengo, va a decir que con esa no se va a llenar, pero para mí es suficiente. Cuarto de ese patlachito, 4 personas comerían. Ahí está el más grande, se ve más grande, pero ahí al tanteo, ellos no están ahí midiendo. Como les digo, no es para negocio. Cuando es para negocio, pues yo creo que sí hay que estirarle al presupuesto para que salgan las cuentas, si no, está otro patachito más. Se dan cuenta, no es un tamal normal, el tamal normal es más pequeño,
más pequeñito, miren aquí este es más gigante, grande, huelle tamal de pata chica. Muchas gracias por nuestro contenido, saludos cordiales.